Hay ocasiones en la vida en las que uno pierde las esperanzas por algo en lo que creía. Como sociedad puede que le demos demasiado valor a ciertos aspectos relacionados con la fe, las esperanzas y los principios morales, pero un hombre se forja a raíz de sus convicciones, de sus creencias, si nos guste o no, del lugar del que venimos. De ese lugar de procedencia, la patria, se infundan unos ideales, una aspiración de lo que debe ser el mundo, hasta que descubres lo que es realmente ese mundo, esa patria. El desencantamiento por algo es un signo de madurez. Estás siendo crítico con la idea preconcebida o algo que creías un dogma, una realidad, y lo estás valorando desde una nueva perspectiva, ya sea de escepticismo o de mera pero necesaria rebeldía. Ese despertar crítico se avivó en los Estados Unidos de los años 60, a la vez que Marvel comenzaba a publicar sus ya inmortales cómics. Una de sus estrellas, nunca mejor dicho, era el Capitán América, que había surgido de la mano de Jack Kirby y Joe Simon como símbolo de la lucha por la libertad durante la Segunda Guerra Mundial, pero décadas después sus valores habían quedado anticuados porque la nación a la que representaba se había traicionado a sí misma, interviniendo en conflictos con los que no tenía nada que ver y corrompiendo un sistema democrático que traicionaría a todo ciudadano que participase en él. Ese desencantamiento con Estados Unidos perjudicaba notablemente al título del alter ego de Steve Rogers, hasta que el escritor Steve Englehart irrumpió en él para reflejar en el Capi y cada uno de sus acompañantes como el Halcón el sentir general de la generación que debía leer la serie. Funcionó con rotundidad. El Capitán América ganó un gran número de aficionados que hasta inicios de los 70 repudiaban al héroe de las barras y estrellas. El país estalló por los aires durante 1974, cuando ya se destapó el escándalo Watergate y el presidente Richard Nixon se vio forzado a dimitir del cargo tras unos años de administración desleal y corrupción. Esta situación se vio representada durante meses y mientras los periódicos y telediarios echaban humo en las viñetas del Capi durante la saga del Imperio Secreto, una organización que orquestaba en las sombras la degradación de la nación y su leyenda viviente. Frente a Steve, el líder, el número uno, se pegó un tiro. Aunque todos los lectores lo sospechaban, la editorial confirmaría poco después que aquel líder suicida era el mismísimo Nixon. Con el bicentenario de la nación a la vuelta de la esquina, Estados Unidos estaba en auténtico shock y, como siempre, Steve Rogers, reflejo del sentir de los ciudadanos a los que juró defender, debía reencontrarse consigo mismo y con sus sentimientos para descubrir si tenía sentido que el héroe continuase defendiendo la bandera que portaba en su traje y en su escudo, mediante una serie de arcos argumentales en los que sus autores llevarían al Capitán América a un viaje en busca del patriotismo perdido. Después de los escándalos, tanto Steve Englehart en las oficinas como Steve Rogers en las páginas tenían un dilema. ¿Qué ocurriría con el Centinela de la Libertad? Pese a los intentos de los Vengadores y sus amigos para hacerle entrar en razón, el Capi abandonaría su escudo y sus mallas azules, blancas y rojas desde el número 176 en adelante. Pero tan solo unos números después y mientras su compañero Halcón continuaba su lucha contra las injusticias por su cuenta, Ojo de Halcón le convencería para, al menos, mantener un estatus como héroe, adoptando el manto de El Nómada, un héroe sin patria. Algo que no gustó en absoluto a Sal Buscema, compañero durante años de Englehart y encargado de los aspectos gráficos de la serie. Aunque regresaría esporádicamente, lo sustituiría el veterano Frank Robbins, que no parecía encajar para nada con el estilo de la colección. Durante esta nueva etapa, Englehart presentaría a un chico que se haría pasar por el Capi, pero terminaría siendo asesinado por Cráneo Rojo. Este trágico suceso hizo darse cuenta a Steve que él no sostenía su escudo en favor del presente de su país, sino en honor de los combatientes que lo acompañaron en el campo de batalla, los que los precedieron y todas aquellas personas que lleguen a la tierra de la libertad con un sueño, una esperanza. El Capitán América debió volver a representar esas esperanzas, esas ganas del pueblo americano para seguir portando con orgullo una bandera cuyo significado era mucho más grande que cualquier hombre, bueno o malo, que se escondiera tras el escritorio del despacho oval. Mientras el nuevo presidente, validado por la 25ª enmienda, Gerald Ford, se esforzaba por limpiar la imagen del Estado antes de la confirmación de un gobernante electo y el Capi volvía a las ficticias calles del universo Marvel con la misma intención, las campanas de la libertad sonaron con fuerza. Tanto en los últimos ejemplares de la serie en 1975 como la portada de FUM, la revista oficial de la editorial, anunciaban un bombazo: el rey había regresado. Jack Kirby, co-creador del Centinela de la Libertad y dibujante estrella de Marvel en los años 60, había concluido su etapa en DC Comics, a la que marchó despechado por el trato que recibía por parte de Stan Lee y los dirigentes de la Casa de las Ideas. Tras sus ambiciosas colecciones de El Cuarto Mundo, Jack regresó a la compañía a la que había convertido en vanguardia como autor completo. Quería ser escritor, dibujante y editor de todas las series en las que trabajase de ahora en adelante, y no quería volver a encargarse de sus adorados personajes, excepto de su favorito.
el Capi. Jack quería volver a hacer de este héroe la representación máxima del ideal del pueblo norteamericano, pero ese pueblo no era el mismo que disfrutó de la valentía del Capi y Bucky en el frente durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que tampoco era el mismo pueblo que le vio enfrentar a alocadas amenazas durante la segunda etapa del autor con el personaje en los años 60. La nación estaba herida, pero a su vez buscaban recuperar el optimismo aprovechando que en 1976 los Estados Unidos de América cumplirían 200 años. Era un momento para recuperar las esperanzas en el país y el espíritu de sus ciudadanos, es decir, era el momento ideal para que Kirby volviera a insuflar a Steve Rogers de un entusiasmo que parecía pasado de moda. Digamos, siendo delicados, que Kirby optó por ignorar las tramas establecidas antes del número 193 por sus herederos y ahora predecesores del desarrollo del Capitán América. Un día cualquiera de 1976, en el apartamento de Sam Wilson, el dúo de la libertad comienza a pelear sin razón alguna, al igual que lo hace contra ellos Leila, la novia del halcón. Repentinamente esta riña doméstica se detiene al oír un gran clamor en la calle. A todos les está pasando lo mismo que a nuestros protagonistas hace un par de viñetas. Nueva York está sembrada en el caos, hasta que en un callejón el Capi encuentra una pequeña máquina que desprende energía y, tras deducir que aquel artefacto es lo que está produciendo ese cambio en los habitantes de la ciudad, intenta destruirla, pero su acción ha provocado una gran explosión. Después de ayudar a toda la gente que pueden, Steve y Sam reciben la visita de un agente de S.H.I.E.L.D. que les explica que la organización de espías ya se ha topado con estas bombas locas antes. En su interior parecen tener un cerebro artificial, que pueden enviar unas sondas que dañan las mentes de la gente de a pie antes de explotar de una forma catastrófica, a pesar de su diminuto tamaño. En S.H.I.E.L.D. están preocupados porque unos espías suyos antes de morir habían hallado y fotografiado una bomba loca de mucho mayor tamaño, pero sin llegar a desvelar su ubicación. Así, el Capitán América y el Halcón se sumergen en una trama de espías y traidores de la patria organizados en una especie de secta que busca recuperar los valores, dicho de alguna forma, originales de los padres fundadores y las 13 colonias que conformaron la nación, aunque también detestando la pérdida de las maneras británicas. Quieren castigar a América por su insolencia al crear un ideal de vida irreal y por los pecados que han cometido por el camino, y no consideran que haya un momento más conveniente para hacerlo que durante el año del bicentenario. Pero nuestro Capi y nuestro Halcón, con la ayuda del ejército, encuentran al creador de la bomba loca y logran infiltrarse en aquella secta que hace ver al Centinela de la Libertad lo peor de extremistas que buscan manipular un discurso de esperanza y grandeza. Pero pese a los intentos de estos lunáticos por volar Estados Unidos por los aires, la nación resiste gracias a la labor de su defensor más implicado. Y si en esta era de la bomba loca Jack demostró un compromiso con respecto a la celebración de los 200 años, aquel aniversario quedaría para siempre plasmado en el universo Marvel en el interior de una edición especial cuya portada anunciaba las batallas del bicentenario, una de las obras más reflexivas del hombre estrellado. Steve, por medio de un inquietante y extraño ser llamado Mr. Buddha, que jugará con su mente, se pegará un largo viaje espacio-temporal a través de alguna de las etapas más trascendentales para la nación más importante del mundo moderno. Todo comienza en una misión del Capi infiltrado en un cuartel general del ejército nazi para rescatar a su fiel compinche Bucky. Allí se enfrenta a su clásico archienemigo, Cráneo Rojo, y su infame Führer, Adolf Hitler. Esto le lleva a rememorar los duros pero nostálgicos días de la guerra y su camaradería con su joven aliado. Luego viajará a los orígenes del país, conociendo al mismísimo Benjamin Franklin, con quien compartirá una entrañable conversación de cortesía y respeto mutuo en la que, tras la llegada a la habitación de Betsy Ross, se crearía una paradoja cuando el ilustre ciudadano le propone a la chica el diseño de una bandera que basará en el atuendo del héroe, que ya de por sí se basa en la bandera procedente de aquella que bordó la propia Betsy. Luego viaja a un barrio neoyorquino durante la Gran Depresión, donde conoce a un canijo pero valiente chaval vendiendo periódicos que no tiene problemas en enfrentarse con los matones de la zona y que luego descubrimos que quiere dedicarse a dibujar tebeos. No hace falta decir de quién se trata, ¿verdad? Tras esto, Steve viaja al lejano oeste intentando que el hombre blanco no persiga a los nativos. Llega también al infierno de Chicago para salvar a toda la gente que pueda de aquel sonado incendio. Viaja a la frontera entre el norte y el sur para ayudar a buscar la libertad a un chico negro. Se traslada hasta Nuevo México para contemplar la intimidante y tenebrosa majestuosidad de la primera prueba de la bomba atómica del proyecto Manhattan. Forma parte del rodaje de un musical de Hollywood durante la edad de oro del cine y termina disfrutando de la paz que le produce el violín de un anciano que toca en total calma en su porche. Steve asume entonces todo lo que ha vivido. Ha sido testigo de la sabiduría de una de las grandes figuras del país. Ha defendido a los amenazados por la intolerancia, al igual que ha conocido el sufrimiento de los que habitaron esas tierras antes. Ha vivido la solidaridad de la gente en los peores momentos, al igual que ha enfrentado a los más injustos. También ha sido testigo de la creatividad de los más talentosos, pero que no se puede comparar a la tranquilidad que le produce un único hombre y su música folk.
Y entonces recuerda una vez más al niño que quería ser dibujante y sus agallas. Lo recuerda cuando una pandilla de chicos se acerca para ver a su héroe. Hablando con ellos descubre lo que llevaba ya tiempo buscando. Una razón por la que seguir luchando, por la que seguir defendiendo un ideal que esos pequeños valoran y ven reflejado en su escudo. Las posibilidades ilimitadas de un pueblo que no limita su sueño entre las costas del Atlántico, del Pacífico ni de la frontera con Canadá ni México, sino que abre las puertas a cualquiera, pues las esperanzas de Estados Unidos son las esperanzas de todo el mundo libre, la manifestación de un ideal, de un concepto de grandeza, de orgullo que en muchos otros lugares parece avergonzar, de pertenencia a unos mismos valores universales que la mayoría de nosotros tenemos dentro y que, como hemos dicho, independientemente de dónde procedas, te ayudará a luchar por ser la mejor versión de uno mismo. Y el Capitán América es el mayor símbolo de ese idílico concepto. Después de esa definición de Steve Rogers, Kirby regresó a sus aventuras de ciencia ficción en las que el Capi enfrentaba de nuevo a Cráneo Rojo, ahora aliado con un nuevo enemigo icónico, Arnim Zola, un androide que fue un hombre genial en cuanto a investigaciones genéticas se refiere. Después, hacia 1978 y tras desarrollar también series como Los Eternos, Dinosaurio Diabólico, Pantera Negra o 2001 Odisea en el Espacio, se marchó definitivamente de la Casa de las Ideas. Mientras sus legendarios conceptos continuaron en el poderoso Thor, el nuevo tono establecido en el Capitán América lo modificaron Roger Stern y John Byrne en un nuevo acercamiento al personaje más similar al de Steve Englehart, pero con una mirada menos derrotista en la que, además, su alter ego comenzó a ganarse la vida como dibujante. Durante las elecciones de 1980 y aprovechando el ejemplar número 250 de la continuidad marvelita, un tercer partido político le presentó al Capi la oportunidad de convertirse en un candidato a la presidencia. Aquello causó un revuelo en toda la nación. La prensa tenía diferentes puntos de vista, al igual que los integrantes de los Vengadores, pero tanto el Partido Demócrata como el Republicano le ofrecieron financiarle la campaña. Steve finalmente habló en público acerca de un nuevo ideal, ahora el de presidente, y terminó constatando que ese presidente debe defender la realidad, al igual que él debe defender el sueño americano. Un sueño que, independientemente de los autores posteriores, pese a los intentos por hacer del manto del Capitán América uno que se puede heredar, ha quedado demostrado que tan solo Steve Rogers es capaz de defender con garantías, pues él nació como el débil y se convirtió en el fuerte. Conoció todos los puntos de vista del ciudadano durante periodos de la historia contemporánea muy diferentes para poder defenderlo de cualquier injusticia, no solo al estadounidense, sino a todo aquel que necesite de ese faro de esperanza que porta un escudo en su mano y unas alas en su máscara, las alas de la libertad de un sueño por el que siempre, pase lo que pase, va a luchar Steve Rogers, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, el héroe que enfrentó la tiranía del comunismo, el héroe de una nación dañada, el héroe de un mundo nuevo, de un patriotismo global, en definitiva, una leyenda viviente.